mensaje a Pérgamo. Ese es el tema para el día de hoy y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 12 en adelante. Lo vamos a ir leyendo para ir ahorrando tiempo conforme lo vamos a ir estudiando. Por lo pronto le pido que abra su Biblia en Apocalipsis 2, la marque y ahí la deje. Y le pido que hagamos un análisis usted y yo de lo que hemos visto. Hagamos un recuento, memorice una vez más los mensajes que hemos estado viendo a las iglesias. Vimos el mensaje a Éfeso. ¿Qué recuerda usted del mensaje a Éfeso? Seguro que recordamos que Dios dejó muy en claro lo que Él espera de nosotros en cuanto a la excelencia que debe de haber en el conocimiento. Amén. Los de Éfeso conocían muy bien la doctrina y conocían tan bien las cosas que dice la Biblia que cuando venían falsos ministros, amén, falsos profetas, ¿qué hacían ellos? Los probaban a ver si de verdad eran de verdad o eran falsos. Nada más se habían vestido, se habían nombrado apóstoles, profetas, servidores de Dios. Había un conocimiento pleno. En Éfeso nosotros reconocemos la importancia de conocer las cosas bien y de trabajar. Ellos trabajaban arduamente, permanecían haciendo un gran trabajo para el Señor. Sin embargo, también reconocemos que dentro de todas esas cosas, por ahí nos podemos meter tanto en el estudio y tanto en el trabajo. ¿Qué pasó con Éfeso? Pasaron por alto el primer amor. Amén. Pasaron por alto ese primer amor, ese entusiasmo, hacer las cosas por amor, no hacerlas porque tengo que hacerlas. Amén. No venimos a la iglesia, no venimos los domingos porque es domingo y hay que ir los domingos a la iglesia, ¿o sí? Eso fue lo que le pasó a Éfeso. Amén. Hacían las cosas bien hechas, claro que estaban bien hechos, hacían lo correcto, pero habían perdido ese primer amor de por qué hacer las cosas. Amén. Entonces nosotros trabajamos no porque el trabajo es bonito o tiene que hacerse, sino por amor a Dios. Amén. La iglesia en Éfeso nos recuerda esto. Más adelante nosotros vimos la semana pasada una iglesia más, estudiamos sobre la iglesia en Esmirna. En Esmirna Dios deja un mensaje muy claro para todos nosotros en cuanto a que la riqueza material predicada y aclamada por muchas personas como una herencia para los hijos de Dios para el día de hoy, choca este tipo de pensamientos, ese tipo de doctrinas, choca contra lo que Dios espera realmente de su iglesia. Tribulaciones, pobrezas, angustias, y todavía Dios esperó de Esmirna que aguantaran hasta la muerte. Amén. Nada que ver con lo de abundancia de dinero y porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Nada que ver, no existe en Esmirna. Nosotros estamos viendo el libro de Apocalipsis como es un libro de doctrina, un libro de enseñanza, el pensamiento de Dios y lo que Dios está hablándonos a través de cada iglesia es exactamente lo que Él espera. No niego que puedan muchos ocuparla para decir es que las iglesias realmente es un mensaje para los tiempos. Bueno, está bien si quiere usted aplicarle por ahí para los tiempos medievales, para los tiempos de la reforma. Y son mensajes proféticos. Está bien si usted quiere buscarle vueltas por ahí, pero lo esencial, lo primero, amén, lo básico es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa en Esmirna es, aunque tú eres una iglesia pobre, y decíamos pobre no en el estilo que nosotros decimos que somos pobres, sino realmente en el griego es pobreza profundamente pobre, realmente pobre, que de conmiseración. Sin embargo, Dios le decía a esa iglesia que estaba pobre, realmente tú eres rica. Amén. Entonces la riqueza, conforme la gente lo ve para ser bendecido, es muy contrario a lo que Dios ve la bendición de las personas. Amén. Si no, no hubiera existido Lázaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mendigo llagoso? Sin embargo, era un hijo bendito de Dios, pobre.
Amén. Entonces no es como muchos lo quieren enseñar en esos tiempos, y en todos los tiempos ha sido lo mismo. Todo va dando vueltas y vuelve otra vez. Dice la palabra de Dios: no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo ha sido, ¿qué es que no haya sido antes? En cuanto a la iglesia que hoy nos toca analizar, que es el mensaje a Pérgamo, nos encontramos profundizando aún más lo que Dios espera de su iglesia, de la cual iglesia, amados hermanos, no nos vayamos tan lejos y nos vayamos hasta allá, hasta Asia, al Medio Oriente, y pensemos, a la iglesia allá en Pérgamo, y por cierto que todavía existe la ciudad. Aquella no, es un mensaje de lo que Dios quiere enseñarnos a través de la corrección a una de sus iglesias, para enseñarnos a nosotros cómo Él espera que seamos. ¿Estamos listos para ir al mensaje de Pérgamo? Amén. Verso 12, capítulo 2, verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Amados hermanos, el amor de Dios no quita su poder y su señorío. Dios es amor, amén. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En otras palabras, Él tiene mucho amor, pero también es justo, y por ser justo tiene que hacer las cosas correctamente. Y el amor de Dios no quita su poder y su señorío. Y cuando le escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Amén. En otras palabras, para la gente de Pérgamo, ellos reconocían muy bien esta forma de expresión, esta forma de hablar de el que tiene la espada de dos filos. En esos tiempos, ¿quién gobernaba el mundo? Roma. Amén. Roma hizo famosa una espada. Algunos la han visto ya. Amén. Nada que ver con las espadotas de los cruzados ni nada. Eran tremendos espadones por acá, ¿verdad? No, la de los romanos era una pequeña espada por aquí, hace unos 60 centímetros. Era una espada de dos filos. Era una espada con punta, la famosa gladius, que muchos piensan que de ahí viene gladiador, pero no, gladius significa en latín lo que significa para nosotros en español espada. Gladius es espada. Un gladiador sería un espadachín. La famosa gladius, pero fue tan famosa que ya para ellos decir gladius alcanzó una fama tan grande que alcanzó el nombre propio. Gladius ya se convirtió en nombre propio, ya no significaba nada más espada, cualquier espada. No, cuando hablaban de gladius, hablaban de esa espada romana, esa espada corta, que por cierto no es de los romanos, tampoco fue un invento de los romanos, fue algo que ellos lograron o asimilaron de los celtíberos, los celtas, vamos a decir así, ibéricos, los celtíberos en las guerras púnicas, unos 300 años antes de Cristo Jesús, cuando los romanos atacaron a lo que es Creta, Fenicia, esas ciertas áreas de por ahí. Ellos alquilaron, ¿cómo le llaman a estas personas? Mercenarios. Y esos mercenarios eran de raíces celtas, pero vivían ahí lo que es ahora España. Ellos fueron los que inventaron esa espadita así chiquita, y les dieron tan recio a los romanos que en sus memorias narran ellos los cortes tan feos que les hacían a sus soldados romanos, que casi los hacen que se rajen. Y de ahí ellos agarraron esa espada y la hicieron famosa, una pequeña espada cortante. Cuando Jesucristo se presenta ante ellos, les recuerda: el que tiene la espada dice esto. Amén.
El que tiene la espada de dos filos dice esto, porque si había algo a lo que la gente temía en aquellos tiempos, era a la ferocidad de los romanos, a las atrocidades de los romanos, a la fortaleza, al orden para atacar de los romanos. Imagínese usted y yo no nos podemos imaginar del todo porque no vivimos esos tiempos, pero en esos tiempos, imagínese usted conocer esto y poder decirles: Cristo Jesús, la espada no la tiene el pueblo romano, la espada soy yo. Amén. Es como decir en estos tiempos la bomba atómica o la bomba, no sé, la más potente que haya, que ya no es ni la atómica, ¿verdad? No la tiene cierto gobierno, la tengo yo. Amén. Amén, hermanos. En otras palabras, dice la palabra del Señor, comienza diciéndoles al pueblo de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Y sabe por qué le está diciendo esto a la iglesia en Pérgamo? Porque Pérgamo, tanto Éfeso, Esmirna y Pérgamo, eran las tres ciudades que se peleaban el número uno, lo principal, la ciudad más hermosa, la ciudad más educada, con mejores cosas. En este caso, Pérgamo tenía la habilidad de tener ahí una biblioteca que solamente Alejandría se comparaba con ella. Es la escuela de medicina, lo que hoy conocemos como galenos, el doctor, un galeno, un doctor. Bueno, de ahí nació Galeno, un personaje, un hombre, nombre propio. Él se hizo un famoso médico de Roma, ahí nació. Pérgamo era uno de los que había apoyado al reino de Roma. Todo el tiempo lo había apoyado la ciudad de Pérgamo. Así que era muy amada por Roma. Ellos eran tan devotos a Roma que ellos estaban bajo Roma por muchos siglos anteriores a la escritura del libro de Apocalipsis. Roma era un lugar, Pérgamo era un lugar donde realmente ellos iban a sufrir grande persecución, porque la iglesia que estaba en Pérgamo tenía el problema de que la ciudad era sumamente dada a adorar, a servir sin reservas al emperador romano. Pero hay algo importante que nos recuerda el Señor Jesucristo al decir: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Va usted a Mateo capítulo 10, verso 28, y usted en Mateo 10, 28 encuentra lo siguiente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que habla aquí en Apocalipsis, pero en este caso lo menciona cuando Él estaba en la tierra. 10, 28 dice: y no temas a los que matan el cuerpo, porque la espada romana podía matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dicen amén. Y se presenta Cristo Jesús ante sus fieles cristianos, ante sus hijos, asediados por estar en contra de adorar al César, de darle honor y gloria a quien no es Dios. Y tal vez hoy usted diga: bueno, ya no tenemos nada de eso, pero hoy se le da gloria a otras cosas. Amén. Hoy se le puede rendir fácilmente adoración a otras cosas. No necesariamente a la fuerza, pero usted puede adorar otras cosas en lugar de adorar a Dios. Y en este caso era la espada lo que los hacía a las personas ir lejos de la presencia de Dios. Pero Dios dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas temed al que puede destruir el alma y el cuerpo y todo lo que sea. Amén. Él sí, Dios de los cielos. Por eso Él comienza a Pérgamo de esta manera: el que tiene la espada de dos filos. Dice esto, ¿qué dice? 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás,
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Caray, la iglesia, aquí en el libro de Apocalipsis, nos enseña que la iglesia tiene fuerza. La iglesia crece en el dominio satánico. No importa qué tan fuerte sea la presión, el dominio de Satanás en algunas mentes, en algunas personas, en algunas comunidades, no importa, la iglesia puede crecer ahí. ¿Dónde estaba creciendo la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde estaba el trono de Satanás? Y alguien puede decir, no, pues ahí estaba sentado Satanás en la tierra. No, no exactamente. Lo que está diciendo es el poder que se ejercía ahí. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar hace un momento que ahí en esa ciudad de Pérgamo, hagamos la diferencia primero entre la ciudad y la iglesia. Amén. La ciudad de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era dada a la adoración a los césares. En Pérgamo había un concilio de religión que dirigía todos los cultos que había ahí, en especial el culto a la diosa Roma y al divino Augusto, el cual comenzó desde los años 29 antes de Cristo Jesús. Ya había ahí un grupo fuerte, poderoso, al servicio del Estado, una religión del Estado en la cual la diosa Roma y el dios Augusto eran adorados por Pérgamo o por la ciudad, en la ciudad de Pérgamo. Estaba el concilio, estaban sus templos y ahí está la iglesia de Cristo Jesús enclavada. Ahí nace la iglesia de Cristo Jesús. Ahí está ella, donde era seguro una confrontación contra la religión del Estado. Pérgamo estaba totalmente entregada a Roma. Y la iglesia decía, Jesús es el Señor. Y la iglesia en Pérgamo estaba expuesta a la persecución, porque decían en Pérgamo, César es el Señor. Dice la palabra de Dios que la iglesia había sufrido persecución, habría sufrido de alguna manera la intimidación, porque aún había muerto un hombre llamado Antipas, pero había muerto como un testigo fiel, y ellos habían permanecido fieles a la fe, fieles a la doctrina, fieles a la enseñanza que ellos habían recibido. Amén. Amados hermanos, y uno la puede leer solamente como la historia, pero ¿qué aplica esto a mi vida? Aplica que si una persona solamente viene a la iglesia por venir, pero no hay en su corazón realmente una convicción de redargüimiento de pecados, de que necesita a Dios para vivir una vida honesta, una vida recta, simple y sencillamente a la hora de los problemas, a la hora de las dificultades, no será más cristiano. Se olvidará de las promesas que le habrá hecho a Dios. Se olvidará fácilmente de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Pero dice la palabra de Dios que reconocía Dios las obras de esta iglesia. Una vez más, nadie está fuera del alcance de los ojos de Dios. Nadie, hermanos. Por eso es que nosotros repetimos una y otra vez, no necesitamos policías a nuestro lado para que nos cuiden y nos dirijan en nuestra vida diaria para decirnos cómo vamos a vivir como cristianos. No me estoy refiriendo a los policías civiles, me estoy refiriendo a que no necesita a alguien que ande detrás de usted, checándolo, viéndolo para ver qué hace, a dónde va, a dónde viene, qué está usted haciendo. No necesitamos, porque nosotros sabemos que vamos a darle cuentas a nuestro Dios, porque Dios conoce nuestras obras. Dios sabe la situación que estás pasando. Yo conozco tus obras
donde tú moras. Amén. Dice en el verso 13, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. En otras palabras, no me es desconocida la situación que estás pasando como iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no nada más estamos hablando del grupo, amén. Estamos hablando de cada persona que de alguna manera también tú puedes estar pasando situaciones difíciles. Y esto a mí me da a entender claramente, amados hermanos, que esas excusas que a veces tenemos, ay hermano, es que usted no sabe, es que la situación donde yo vivo, con la gente que me junto, a mí no me permiten ser cristiano. Uy, uy, uy. Ay hermano, es que usted no sabe, no, que con la gente con que yo tengo que estar y pues, ay no, así no se puede ser cristiano. Amados hermanos, Jesucristo le dice a la iglesia en Pérgamo, yo conozco donde tú vives, donde tú estás, conozco tus obras, conozco dónde estás y estás meritito donde está el trono de Satanás. Amén. Estás mero ahí en la mera mata, en la colmena, donde abunda todo peligro para ti como iglesia. Pero aún así, reconozco que te has mantenido firme y que no te has retraído, no has vuelto atrás de tu fe. En otras palabras, de tu doctrina, de la enseñanza que tú has recibido. Podemos ser cristianos en todo momento, pero eso es decisión. Amén. Esa es tu decisión. Pero tampoco quieras lavarte, quieras limpiarte, quieras cubrirte, diciendo, no, es que es difícil ser cristiano aquí. No, sí, para ser cristiano es difícil. Es difícil. No es difícil solamente para las personas que ocupan el nombre de cristianos, como predicamos las semanas pasadas, amén. Permítenos llamarnos de tu nombre, pero comeremos nuestra propia comida, vestiremos nuestra propia ropa. No necesitamos que tú nos vistas ni que nos des de comer. No, pues así muchos pueden ser cristianos, pero sin embargo no lo son. Seguimos, la iglesia no puede ser permisiva. Es verdad, la iglesia en Pérgamo no había perdido su fe, había retenido el nombre de Cristo Jesús, no negó la fe en Cristo Jesús, aún siendo amedrentada con la muerte. Pero algo está pasando en esta iglesia y es el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hasta las cuenta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las conoce tan bien que las tiene contadas. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación, y a cometer fornicación. La iglesia en Pérgamo fue permisiva. Permitió, al contrario de la de Éfeso. La de Éfeso no permitió que se inmiscuyera dentro de su organización, dentro del grupo. No permitió que se metieran gentes trayendo el mismo problema. Los nicolaitas, todo ese tipo de personas de las doctrinas de Balaam, no permitió ese tipo de gente. Sin embargo, en Pérgamo, ellos dejaron que dentro de la congregación personas empezaran a enseñar cosas contrarias a la doctrina de Cristo Jesús. Les empezaron a permitir liderazgo, les empezaron a permitir que pudieran accionar dentro de la iglesia y empezar a enseñarles cosas a la congregación. Y eso es un cuidado que toda iglesia debemos tener, no nada más el pastor. El pastor somos los responsables, sí, pero la iglesia toda debe ser responsable de ser cuidadosa, de amar las verdades de Dios. ¿Saben qué pasa con Balaam? Cuando ustedes van a leer Números capítulo 22, 23, 24, 25, van a leer toda la historia de Balaam y por ahí se van a encontrar cosas
muy que van a pensar ustedes que se contradice Dios ahí me hablan por teléfono y yo los desenredo, ¿sale? Eso se lo dejo de tarea para que cuando vayan a su casa lean y me preguntan, porque seguro que si usted lee me va a preguntar, oiga pastor, pero aquí, ¿por qué dice esto? Eso está contradictorio. Así que si me pregunta por teléfono esta semana, quiere decir que sí estudió, si no, no le hizo caso. Números 22, 23, 24, 25, la historia de Balaam y Balac. ¿Qué pasó con él? ¿Qué es la forma de actuar de Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Balac era un príncipe de un pueblo, Moab, que tenía miedo de Israel cuando iba entrando a las tierras que Dios le había dado. Y le dice a Balaam, Balaam, quiero que vengas y maldigas al pueblo de Israel porque en otras palabras le tengo miedo. Entonces si tú lo maldices, porque todo lo que tú dices se hace, entonces yo voy a vencerlo. Balaam le pregunta a Dios, y aquí está la clave de todo lo que usted va a leer y le va a entender. Le pregunta a Dios si va, y Dios le dice, no vayas. Se regresa a Balaam con los hombres de Balac y le dice, pues no voy. Dios no, así las palabras son, Dios no quiere que yo vaya. En otras palabras, no soy yo, es Dios. Y le estaban ofreciendo mucho dinero. Y les dice Balaam, pero quédense esta noche. Yo voy a preguntarle a Dios otra vez. Y esa es la clave de todo el problema. Va otra vez y le dice a Dios que los hombres están ahí esperando que vaya. Y Dios le dice, ok, ve, pero vas a decir lo que yo te digo. Y ahí empiezan todas las contradicciones que usted puede encontrar. Pero el problema, la raíz de todo el problema es que cuando Dios como rey dice una cosa, hasta ahí es. Dicen por ahí palabra de rey. Amén, no vuelve atrás. Y Dios le dijo, no vas. Pero el hombre necio, tentado por el dinerito, porque era un buen dinero lo que le iban a dar, ahí está. ¿No les pasa eso con sus hijos a veces? Mira que no, ay, mira que sí, que yo que hago esto y te ofrecen una cosa. No, y ahí le buscan. Bueno, así estaba, me imagino a Balaam igualito con Dios, tratando de buscar la manera de que, y diciendo, pues yo quiero ir, ¿va? Pero como entre líneas puedo leer, yo quisiera ir, pero Dios no me deja. En otras palabras, no había en él una decisión firme de obedecer a Dios. Y ese es el problema de Balaam. Y cuando usted va a Apocalipsis, lo que usted está leyendo ahí es este tipo de adoración a Dios. Ese tipo de servicio a Dios, que realmente es buscar servir a Dios, pero dándole la vuelta. Buscar servir a Dios, pero con unas torciditas hacia el camino, algo diferente, porque realmente no lo quieres hacer. Cuando nosotros vemos más tarde la historia, lo que pasa es que el consejo que Balaam, después de que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque Dios cada vez que le preguntaba a Dios le daba una bendición para el pueblo. Balac se molesta y le dice, oye, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas, porque cada vez que iba a maldecirlo, pum, una bendición. 2 veces y 3 veces, 3 bendiciones. Se enojó Balac, se retiró, pero no sin antes recibir un buen consejo de parte de Balaam. Es que ese pueblo tenía una promesa de Dios, pero siempre y cuando se portara a la altura. Amén. Así que las promesas de Dios no son nada más como todo mundo quiere decir. Oh, sí, las promesas de Dios son, haz esto y te va a venir esto. No.
Las promesas de Dios son verdad, se cumplen, pero también tienen un de allá para acá. Y en otras palabras, las promesas de Dios vienen, pero también hay un de aquí para allá, ¿verdad? De aquí para allá es responsabilidad. Amén. Hacer las cosas correctamente. Y Dios le dijo a Israel que era su pueblo y que él tenía que obedecerlo. Y le dio leyes y estatutos, cosas que no debería hacer. Entonces Balaam astutamente buscó la manera de que Balac le diera vuelta a la situación e hiciera que el pueblo de Israel no obedeciera a Dios, porque si no obedece a Dios, entonces le viene la justicia de Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Amén. Amén, hermanos. Cuando en Apocalipsis vemos que ellos retenían en sus filas como iglesia, volvemos a leer, dice 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam o qué enseñó Balaam a Balac? Bueno, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. ¿Cuáles eran esos tropiezos? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les empezó a presentar a sus mujeres. Moab le empezó a presentar a sus chicas. Y los hombres de Israel empezaron a mirar hacia Moab, a sus mujeres, y empezaron a fornicar con ellas. Y dice la palabra de Dios que Dios se molestó con ellos y mató de ellos muchos. ¿Y qué pasó? Se cumplió la manera de pensar sabiamente, pero maliciosamente de parte de Balac. Y logró que el pueblo de Israel perdiera mucha gente. En otras palabras, lo que Balac no pudo hacer con la guerra y con la intimidación y con la maldición, lo logró por el engaño. Y esto es el problema de la iglesia en Pérgamo. Estaba permitiendo que muchas personas empezaran a introducir el engaño en las mentes de los miembros que estaban en la iglesia. Pero ¿dónde va a caer ese engaño? Bueno, va a caer en las mentes de personas que tampoco quieren ser sinceras para con Dios. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, ¿cómo es que cae tanta gente que dices tú, Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente no pueda ver que ese hombre los está estafando, que esa mujer los está estafando? Sacándoles de a $1,000, de a $500 para hacerles un milagro. No se da cuenta que esto no trabaja así. Pero la gente prefiere, decíamos anteriormente, no luchar y portarse bien y buscar la gracia de Dios. Prefiere más bien dar $500,000, lo que sea, su carro, su casa, como muchos lo piden, y venga un favor de Dios para acá a través de a quien yo le doy. Así no trabaja Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, y no permitir que enseñanzas como esta o como muchas otras, de que las risas santas y no sé, tantas cosas que hay, y ahí anda la gente para recibir el gozo del Señor. El gozo del Señor no se recibe de esa manera. El gozo del Señor es muy diferente. El gozo de Dios viene cuando nosotros hacemos las cosas bien. Amén. Cuando hacemos las cosas bien, hay gozo en nuestro corazón. No necesitamos cosas raras o cosas que se hagan ahí para que digan, oh, es que así trabaja el Espíritu Santo. No. La iglesia debe estar sabiamente instruida y con los ojos bien abiertos. Y cuando algo ve mal, no dice la Biblia que te pelees con él. Simplemente no lo aceptas. Amén. No lo aceptas. Tampoco es como muchas iglesias que se van a poner a pelear y echar fuera a las personas y decirles, no. Simplemente no lo aceptas. Amén. No les permites a ellos estar enseñando cosas que no deben de enseñar. ¿Cómo? Perdóneme, pero mi posición es esta.
Y le suplico que no hable de ese tema, que no está correcto con la Biblia. Y se acabó. ¿Cómo es que el Satanás no logra por la amenaza, no logra por el miedo, no logra con esas intimidaciones a la iglesia de Pérgamo que dejen la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo es que Satanás no logra todo esto, pero sí lo logra con el engaño? Amén. En otras palabras, nuestra lucha es grande, hermanos. Usted como cristiana, usted como cristiano, usted lo ve diariamente. Tal vez no logre Satanás destruirlo a usted de un modo o de otro, pero mire que Satanás le va a buscar la vuelta y le va a buscar de una manera o de otra, y con mucha sutileza, con el engaño, puede destruir nuestras vidas, puede destruir nuestro futuro. Y ahí está la doctrina de Cristo Jesús para su iglesia, para usted, para mí. En Pérgamo está para nosotros también. ¿Cómo Satanás trabajó con esta iglesia? Una iglesia que se había mantenido y no le tuvo miedo a la espada de la muerte. Se mantuvo firme, inclusive uno de sus miembros murió y se mantuvo como quiera la iglesia. No la intimidaron. Pero mire cómo Satanás con el engaño fue entrando en esa iglesia y pudo lograrlo. ¿Cómo se puede adorar a los ídolos en la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cómo se puede cometer pecados sexuales y pensar que se está agradando a Dios? Porque esto pasó en aquellos tiempos. ¿Usted cree que no cree que cuando usted lee adoración a los ídolos, ofrendas a los ídolos, estamos hablando nada más de lo que hoy vemos ahí de gente que hoy también son partícipes? Ustedes saben que a mí no me gusta predicar contra religiones, yo no soy de esa manera de predicar, pero en este caso sí quiero hablar, por ejemplo, de la religión católica romana, en la cual permiten mucho la adoración, que ellos dicen no es a los ídolos, pero pregúntenle a la gente si no es a los ídolos. Alguien me comentaba de algunas iglesias donde quisieron quitar un Cristo porque ya estaba todo apolillado y lo querían cambiar, y las gentes no lo dejaron, le iban a poner otro igual, pero la gente no, porque ese era su Cristo. Pues ya está lleno de polillas y ya la madera ya no sirve, hay que quitarlo, poner otro, vamos a poner otro igual. No. ¿Y cuándo lo dejaron que lo quitaran? El padre, por más que quiso hacer algo, no pudo. Ahí lo repararon y lo parcharon, lo arreglaron, pero el mismo. Pregúntale a las gentes si ellos de verdad creen que solamente simboliza algo esa imagen. No, ellos están sintiendo que le están pidiendo a la persona, al personaje que ellos creen que esa imagen representa. ¿Cómo se puede llegar a la adoración de ídolos en una iglesia cristiana que se predica al único Dios verdadero? Sin embargo, en el hecho, en el acto, en la vida real, no pasa así. ¿Cómo se puede adorar a Dios verdadero y ser o cometer pecados sexuales? Porque en aquellos tiempos la adoración a las imágenes no era nada más una adoración a imágenes, era siempre un servicio a la fertilidad. Y estamos hablando de relaciones sexuales, cosa que ahora está muy en la actualidad y que nuestros jóvenes y nuestros niños deben tener mucho cuidado, porque ahora se está propagando bastante a través de la internet a mentes y a personas que todavía no están preparados para ello. La doctrina de Balaam enseñaba todas estas cosas. En otras palabras, tú puedes ser cristiano, pero puedes darle la vueltecita tantito por aquí. Tú puedes ser hijo de Dios, tener tu relación matrimonial, pero puedes dar una vueltecita por acá. Buscar esas vueltecitas, en otras palabras, con gente que no desean ser sinceras, que no desean hacer las cosas como Dios se las manda. Que así como Dios le dijo a Balaam, no vas.
Ah, no, pero hay que buscarle, hay que insistirle, hay que darle vueltas a ver cómo podemos acomodar. Ay, pues que Dios sabe mi condición, y pues Dios sabe que pues es que no, es que mi esposo, pues no, es que mi esposa, pues no, y es que Dios sabe, Dios conoce, y andan dándole vueltas. No le dé más vueltas. Pecado es pecado. Bueno, la gente no le gusta la palabra pecado, no la voy a usar, pues voy a usar la palabra transgresión. Hablemos de un asunto legal, porque pecado es transgresión. Hablando de asuntos legales, pecado es transgredir las leyes de Dios. Amén. Que para el caso da lo mismo. Transgresión. ¿Cómo podemos nosotros vivir en una sociedad donde se transgrede la ley? ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde tenemos una sociedad donde se transgreden las leyes que Dios da? Y mire usted, las leyes de Dios son buenas. Amén. Amén, hermanos. Las transgresiones a la ley de Dios simplemente es: tienes una esposa, tienes tu esposo, es tu esposo, respétalo, respétala. Es todo. No codicies lo que no es tuyo. ¿Son cosas malas? ¿Son cosas malas? Ah, no, pero hay que buscarle una vueltecita. Logrando Balaam que se hiciera una aceptación pacífica entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Y hoy es lo que vemos en esta religión de la cual hablamos hace un momento. Y no estoy hablando de todos, porque hay mucha gente que quisiera entre ellos dejar estas cosas, pero ya cuando la bola de nieve es muy grande, ya es muy difícil de parar. Pero ¿cómo logró Balaam que los que recitaban todos los días: Jehová nuestro Dios, uno es? Amén. Todos los días lo recitaban: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mírenlos, ahí estaban con las mujeres moabitas, ofreciéndole sacrificios a los dioses de las mujeres moabitas. Ahí estaban con los moabitas, adorando las imágenes de ellos. ¿Cómo logró? ¿Cómo logró esto? Por el engaño. Porque en realidad sus corazones no estaban convencidos de adorar solamente a Dios. No estaban convencidos de lo que ellos tenían en sus manos era realidad. Y eso es lo que pasa con mucho de nuestra vida si nosotros no estamos convencidos de que vivir una vida apartada de pecado es buena para nosotros. No estamos convencidos de que vivir una vida fuera de las transgresiones de Dios es bueno para nosotros. Queremos transgredir. Y entonces es cuando empezamos a buscar la vuelta para no sentirnos transgresores, para no decir pecadores. La sexualidad estaba involucrada en todo esto. No sé si ustedes habrán oído, pero resulta que hoy, por ejemplo, en Brasil, tenemos a algunos llamados cristianos que ya están empezando a hacer películas pornográficas cristianas. Porque no se enseña adulterio, no se enseña fornicación. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, la sensualidad en la vida de las personas, sí se me entiende lo que hablo con sensualidad, ¿verdad? La manera de comportarse más dado hacia el sexo, a la sexualidad, que simplemente vivir por vivir naturalmente como tenemos que vivir. No, la forma de vestir, la forma de ser, la forma de mirar, la sensualidad, la forma de tratar de introducirse para sacar ventaja, está muy propagándose bastante. Ya no hay la idolatría como en aquellas maneras, en aquellas formas, pero está en esta manera. ¿De dónde creen estas personas que se dicen ser cristianas que pueden hacer pornografía cristiana? Buscándole la vuelta. Amén.
Y usted y yo sabemos que nosotros como cristianos no estamos para vivir bajo esas cosas. Ya hemos estudiado sobre esto, he dado temas, conferencias con matrimonios sobre este aspecto y los daños que todo esto ocasiona a una pareja, a una persona. Porque esto es una mesa que va en declive y va de bajada y va a la destrucción. Ustedes están oyendo ahorita una película muy famosa que se está rolando hoy, que va sobre bestialidad. ¿Por qué? Porque las personas sin Cristo Jesús van al fracaso. Nunca van a encontrar paz, nunca van a encontrar amor ni felicidad. ¿Por qué? Porque sus vidas están huecas, están vacías. ¿Cómo todo esto pudo entrar? Y hoy en día todavía puede entrar a algunas llamadas iglesias de Cristo. No tengo nada contra las personas homosexuales, pero la palabra de Dios menciona que es transgresión, es transgredir. Y ahora resulta que algunas son llamadas iglesias cristianas con ministerio homosexual. ¿Cómo puede Satanás hacer todas estas cosas dentro de una llamada iglesia cristiana? Amén. Lo que Satanás muchas veces no logra a través de la intimidación, del miedo a la muerte, lo logra con el engaño. Lo hizo en Pérgamo. Donde Dios les reclama a su iglesia que tiene ese problema. La iglesia tiene la responsabilidad de arreglar sus descuidos. Cuando leemos el verso 16, el 15 y el 16 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, que también va por el mismo lado de Jezabel, que también enseñaba todo ese tipo de cosas, y de Balaam. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia tiene responsabilidad de arreglar sus descuidos. Así como Dios se refiere a un grupo en la iglesia, también se refiere a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a cada uno de nosotros en particular. Si nosotros tenemos un descuido en nuestra vida, somos responsables de arreglar nuestro descuido antes que venga el de la espada de dos filos y lo arregle. Amén. Y dirá usted: no, pues que venga Dios y me arregle. Uy, no sabe qué está pidiendo. No le aconsejo que pida que Dios venga y lo arregle. Dice la Biblia: es mejor caer sobre la roca, porque si caes sobre la roca, dice, nada más te vas así como a moretar y a doler por todos lados. Pero si la roca cae sobre ti, serás desmenuzado. Eso es pedir. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Si no te arrepientes, si no arreglas esta situación, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Amén. En otras palabras, con su palabra, el poder de su palabra. La iglesia tiene responsabilidad de arreglar sus descuidos. Una iglesia de Dios no puede permitir a personas como estas tomar parte en compartir sus doctrinas pecaminosas y darles una opción de decir: ok, si es posible, pues sí podría, sería bueno, es saludable, porque hoy que todo el mundo quiere vivir con la imaginación y los fantasías. Y amados hermanos, podrá el mundo vivir en fantasías, pero la realidad de su vida no es fantasía, su vida es una realidad. Amén. La persona que está frente a usted es una realidad. Su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, el mundo, el pecado, el trabajo, todo no es fantasía, es una realidad. Y no puede enfrentar la realidad con fantasías. Y felicidades a los psicólogos que creen esto y que se graduaron diciendo que las fantasías son necesarias para los matrimonios. Yo no les daba el título. La iglesia tiene responsabilidad de arreglar sus descuidos. Es requerido que la iglesia actúe antes que Dios tome el asunto en sus manos. Y también es necesario que usted y yo actuemos antes que Dios tome el asunto en sus manos. Amén. Eso lo hemos enseñado en la Santa Cena. Corintios
donde Dios nos enseña, antes de hacer que yo haga un juicio contra ti, mejor tú analízate y checa tu vida y pide perdón, porque Dios es amor. Amén. Claro que sí, Dios es amor. El problema está cuando Dios tiene que actuar, porque nosotros no actuamos, no nos arrepentimos. Es lo que le dice Dios a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete, porque si no, yo voy a ir. Y ese es el consejo para toda iglesia, y para nosotros como iglesia también es necesario que la iglesia de Cristo Jesús, no nada más el pastor, la iglesia, ese lugar donde tú te reúnes, esa iglesia local donde tú estás, todos tengamos interés. Hermano pastor, necesitamos reunirnos y ver esta situación que está pasando en nuestra iglesia. A lo mejor a mí se me puede pasar por alto, pero la iglesia de Cristo está mirando, algo está pasando mal en la iglesia. Todos somos responsables de nuestra iglesia local, para que nosotros todos podamos tener una sana doctrina todo el tiempo. Amén. Amén, hermanos. Dios revela su palabra para todos. Termina diciendo el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y dirá alguien: yo para qué quiero una piedrecita, hay tantas en el río. Y bonitas, ¿verdad? Cuando va al río también encuentra piedras bonitas. ¿Para qué quiere una piedrecita que Dios le dé en el cielo? Este llamado es un llamado de atención a cada iglesia y a cada persona. Al que venciere, diciendo: el que tiene oído, oiga. Esto es para todo. Mucha gente dice: pues nada más fue para la iglesia de Pérgamo. No. Fue para la iglesia de Pérgamo ahí, pero acuérdese que era una circular que tenía que ser enviada a todas las iglesias. Amén. El mensaje era para todos, diciéndonos Dios: yo conozco las obras de cada iglesia, conozco tus obras, sé los problemas que estás pasando y sé que estás permitiendo esa situación, no lo voy a permitir. Las iglesias de Cristo Jesús no nada más son iglesias porque comenzaron hace miles de años, cientos de años, y nosotros tenemos tantos años. No importa cuántos años puedas tener, mejor checa si no has descuidado alguno de estos asuntos. Amén. Vencer todo el dolor, el sufrimiento que cada persona tenga, esto conlleva siempre y siempre tendrá una recompensa. Contrario a los alimentos proveídos o sacrificados a los ídolos que tenían estas personas al ofrecer sacrificio a los ídolos, contrario a esto, Dios ofrece maná. Amén. Es una antítesis, es algo contrario. La imagen es ellos llevándole ofrendas a un ídolo para que el ídolo lo bendiga, o bien también para que el ídolo sea glorificado. Y Dios le dice: al que venciere. En otras palabras, es una lucha, hermanos. Cuando nosotros queremos vivir honestamente bajo la ley de Dios y le damos vuelta. Es una lucha, porque tú tienes que luchar con decir: no, Señor, ayúdame, porque yo sé que lo que tengo que hacer, pero voy tratando de buscarle, pero no me permita, Señor, yo quiero ser honesto, quiero ser honesta, quiero vivir mi vida correcta. Es una lucha, y dice la palabra de Dios: al que venciere, yo le voy a dar del maná escondido. En otras palabras, en lugar de que tú andes ofreciendo, quiero que sepas que el proveedor soy yo. Amén. Dios nos dice eso. En este ejemplo, Dios nos está enseñando lo siguiente: el proveedor soy yo. Tú no necesitas andar llevando ofrendas, sacrificios a ídolos muertos que no oyen ni ven, que la polilla se los acaba. Dice el libro de Isaías: el orín corrompe y todas esas cosas echan a perder. Yo tengo el verdadero pan del cielo. ¿Se acuerdan del maná? El que Dios le proveyó al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, que no tenían que comer, pero Dios les proveyó pan para que comieran todos los días, porque el proveedor de todas las cosas es Dios. Amén.
El proveedor de todas las cosas es Dios. El pan bendecido viene del cielo. Por eso le decía, yo le daré a comer del maná escondido. En otras palabras, yo soy el proveedor, yo soy el que tengo las bendiciones, yo doy las bendiciones. No son los ídolos a los que ustedes les llevan ese pan, les llevan esas cosas a dar, a ofrecer, para que se las bendiga. Así que esto sí es importante. Si lo lee así, ¿yo para qué quiero maná? No, se trata de las bendiciones de Dios. Esas bendiciones que la gente busca en los ídolos, esas respuestas que la gente busca en las imágenes. Dice Dios, yo soy el que tiene el pan del cielo. Yo soy el que puedo darte el maná escondido. Amén. Y luego sigue diciendo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedra blanca, para la mente de las personas de aquellos tiempos, era la oportunidad de lo que hoy podemos llamar como voto, para votar. La piedra blanca es la que ellos utilizaban. Había piedra blanca, piedra negra. La piedra blanca siempre era para aprobar algo, para ir a favor de algo. La piedra negra era para ir en contra o para condenar. Los jueces la usaban para condenar. Un juez tomaba una piedra blanca y una piedra negra. Ponía la negra, es que te fuiste. Ponía la negra, la piedra blanca era de que estás perdonado, estás libre. La gente sabía eso. La gente votaba así en Grecia. Se llevó más tarde con los romanos. La gente sabía la manera de llegar y poner su piedra blanca, poner su piedra negra. Cada quien ponía, y el que saliera más blancas, más negras, esa era la votación, a favor o en contra. Y aquí le dice Dios a la iglesia en Pérgamo, para el que venciere, yo tengo una piedra blanca. Esa piedra blanca la recibían los deportistas. Cuando recibía un deportista una piedra blanca, era su premio. Era un pase para comidas, para regalos. Era el pase. Una piedra blanca representaba todas estas cosas. Cuando Dios dice aquí en Apocalipsis, y le daré una piedrecita blanca, en otras palabras, te estoy dando la venia, te estoy dando mi venia, te estoy dando el favor, te estoy permitiendo a ti que tengas parte en las promesas que yo tengo para ti. Amén. Y muy personal, porque lleva ahí un nombre escrito que nada más tú puedes conocer. No se trata de que te va a agarrar Dios unas piedras del río y te las va a dar, y no, se trata de la oportunidad que Dios está dando. Es como cuando tú no tienes un boleto para entrar a algún lugar, aunque quieras no vas, y por ahí te lo encuentras un boleto, ¿qué es? Un papel. Y ahora ya ni papel, un papel nada más. Y si decimos, ay, ¿para qué quieres este papel? No, con este papel tú tienes oportunidad de entrar a tal lugar, como los que se ganaron el Mega Million, ¿no? Con ese papelito, si no lo tiró, tiene oportunidad de ir y sacar un montón de millones, porque nada más se lo sacaron 3, ¿verdad? Montón de millones de dólares, pero si lo perdió, esa piedrita blanca significa, tienes el pase, tienes mi bendición, tiene nombre escrito que solamente tú conoces. Al que venciere. La sutileza de Satanás es indudable, mis amados hermanos, pero Dios en su sabiduría puede ayudarnos. Quiero terminar solamente con esto. Isaías 62:2. ¿Lo quiere poner en la pantalla, hermano? Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Hay un nombre nuevo aquí en el Apocalipsis. Amén. La otra cita que es 65:15 de Isaías. Dice,
y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El nombre para el pueblo de Israel siempre tuvo una importancia. No se le ponía nombre a una persona solamente por ponerle nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Allá anda uno inventando, ¿verdad? Cortando palabras, añadiendo palabras. Y ¿qué significa? ¿Quién sabe? Nada más se lo inventé. ¿Qué le ponemos ahí? Cualquier cosa. No, para el pueblo de Israel el nombre era importante porque el nombre era parte de la persona. Amén. Parte de la persona. ¿Se acuerdan cómo le llamó o el significado de Isaac, por ejemplo? Uno de los que se me viene a la mente. Significa risa, porque su madre sonrió cuando nació su hijo. Y le puso risa. Y sobre todo, el problema es que había sonreído también allá cuando le dijeron que iba a nacer un hijo. Dice, yo, un hijo a mi edad. Estoy vieja yo para esas cosas. Sonrió y le puso a su hijo risa, Isaac. Llevan un significado los nombres. Y Dios tiene un nombre, amén, con significado para cada uno. Así que no es nada más, te voy a dar una piedrecita y te voy a dar maná escondido. Es la oportunidad de reconocer estas cosas en el libro de Apocalipsis. Amados hermanos, con todas las sutilezas que pueda haber en este mundo, ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de decir, I'm sorry, lo siento, Señor, me equivoqué, es que yo soy tan débil. Amados hermanos, seamos, como dice la palabra de Dios, portémonos varonilmente. Amén. Y cuando dice varonilmente está hablando de ser más rectos, más correctos. No andar todo el tiempo, es que soy débil, hermano. Satanás tiene mucha sabiduría para corromper la vida de una iglesia, para corromper la vida de una persona. Y sobre todo cuando ya van pasando los años y va pasando el tiempo y sigue de cristiano, por ahí le pasa lo de Éfeso, se le enfría el amor y viene Satanás con astucia y lo atrapa. Por medio de los que proponen una vida cristiana sensual, carnal y pecaminosa, Satanás engañosamente puede destruir nuestras vidas y aún la de toda la iglesia. ¿Tienes oído? Escucha lo que Dios dice a su iglesia. Dios te bendiga, Dios te prospere y te invito para que sigas leyendo Apocalipsis y te vengas listo para el próximo mensaje que Dios nos dará el próximo domingo. Amados hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Bendiciones, nuestro hermano David Burgos con nosotros para continuar con nuestro